Oca, la vaca, el chivo, la iguana. Eh, Vamos a ponernos en pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, tarde, Shabbat. Gracias por bendecirnos en este día y por darnos toda la instrucción que tú tienes preparada para el mismo, Señor. Que podamos ser capaces de no solamente entender y aún no entendiendo esta palabra, poderla tener la capacidad, la fuerza, la interés, Señor, el compromiso de ponerla en práctica, Padre. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a estar estudiando una única lección que tiene que ver con algún, vamos a decirlo así, algún problema que de alguna manera todos padecemos. De hecho, el primer confrontado que va a estar delante de toda esta verdad de lo que es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, soy yo mismo en todo caso. Y hay personas aquí que pueden dar testimonio, sobre todo mi esposa, de toda esta cosa. Pero como todo, la idea es mejorar, es ascender, es estar revisando, rectificando todas las cosas que tenemos que revisar para corregir. Todos nos debemos sentir involucrados en cada uno de estos elementos. Hay una frase que en nuestra sociedad se ha acostumbrado decirlo y se dice con mucha, hasta con mucha, digamos, sin tener la seguridad de lo que se está diciendo, sin ninguna despreocupación, que es lo que dice la mayoría de las personas: el tiempo de Dios es perfecto, dicen. Y esto, en cierta manera es verdad, porque todo lo que proviene del Señor, de nuestro Padre, debe ser perfecto. Desde ese punto de vista, eso es verdad. Pero ninguna parte de la Biblia lo dice de esa manera. Quizás nos hemos escudado en esa frase para tener una condición de conformismo. Bueno, quizás esto pasó o esto no pasó porque el Señor lo permitió. Y de alguna manera como que nos abstraemos, nos salimos de esa situación. No nos involucramos. Y nos despreocupamos porque es el creador el que está moviendo las piezas. Yo no tengo nada que ver con eso. Ese es más o menos el estilo. Y eso aún es menos bíblico. Porque si en principio el Señor ha establecido con sus hijos una relación de pacto, lo menos, la última condición que tiene, o la condición que precisamente no tiene el pacto, es que toda la responsabilidad, el compromiso esté de una sola de las partes. Entonces ya dejaría de ser un pacto. Por lo tanto, si el Señor establece el pacto como medio de relación entre Él y nosotros, su pueblo, debe haber una responsabilidad entre los dos. Obviamente la balanza se inclina más hacia el Creador porque Él es el que condiciona ese pacto. Y nosotros nos toca la otra parte de cumplirlo, aún sin entenderlo muchas veces. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta cuáles son las condiciones que envuelven ese dicho tan popular que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Porque, en otras palabras, eso encierra un hábito que es el hábito de posponer las cosas. Está la otra parte en el cual uno dice: bueno, yo tengo que posponer esta decisión porque no estoy seguro de ella, y eso es válido.
Eso es muy válido. Porque si yo no estoy seguro de tomar una decisión, no tengo seguridad, es preferible que no lo haga. Pero el asunto trasciende o se traslada a otra condición en el cual estamos de acuerdo. No vas, tienes que obligatoriamente posponer tu decisión. Pero por favor, lo que no tienes que posponer es la oración al Padre para decirte que, para pedirle a Él que te dé discernimiento de si vas a hacer o no vas a hacer lo que estás posponiendo. Entonces, siempre en nuestra vida se coloca en un marco de posponer cosas, de ir colocando condiciones que se acomodan a nuestros intereses y vamos como corriendo la arruga. Y vamos corriendo la arruga. Y eso va procurando, se va acumulando un rollo que obviamente es como una bomba de tiempo. Porque va a llegar el momento en que tenemos que hacerle. Y a lo mejor cuando vamos a hacer, cuando nos decidamos, cuando vamos a decirla, es demasiado tarde. Cuando yo estuve de novio con mi esposa, yo no sabía y posponía para decirle a la flaca cómo decir. Y le daba vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que me decidí, ¿no? Hay una dice, el tiempo de Dios es perfecto. Me decidí en el momento justo. Yo quiero arrancar esto con eso que está allí, que me trae muchos recuerdos. ¿Lo leyeron? Eso quizás obviamente da risa, ¿no? Pero dentro de esto nos vemos muchas veces reflejados, en el cual nosotros estamos convencidos que esto es una gran verdad, en cuanto a que tengo que hacer lo que me toca hacer el día de hoy. Pero a la hora de las chiquitas, el compromiso se refleja de otra manera. Lo difiero por cualquier razón. Otra forma de ver, otra postura de ver esta condición de acciones diferidas, vamos a llamarlo de esa manera, o de decisiones diferidas, utilizando un término más, quizás más técnico, es que, bueno, haz para mañana lo que no permitiste terminar hoy. Y eso suena un poquito como más suave y como que nos escudamos allí. Bueno, yo hice el esfuerzo hoy, pero no me dio tiempo, las condiciones no se dieron, etcétera, etcétera. Pero yo hice el esfuerzo. Por lo tanto, si no lo terminé hoy, lo voy a terminar mañana. Y eso suena como muy bonito, pero a la hora de las chiquitas también nos escudamos en eso. Y dice, como no me dio tiempo, como hubo factores que escaparon de mi voluntad, por fuerzas ajenas a mi voluntad, entonces yo difiero esa condición para mañana. Y nos encapsulamos allí y empezamos a diferir las cosas. Eso tiene una consecuencia en el plano secular, en el plano natural. Y tiene unas consecuencias que son fáciles de medir. Pero en el plano espiritual, eso se exponencia. Porque las consecuencias son mucho más severas si hay cosas que está demandando el Padre que las hagamos hoy y que por cualquier circunstancia que vamos a tratar de analizar hoy no las hacemos. Eso tiene unas consecuencias muchísimo más graves que en el plano natural de las cosas. Y si en el plano natural usted puede medir esas consecuencias, en el plano espiritual se hace mucho más difícil. Por lo que tenemos que estar bien, pero bien conscientes de toda esta situación y qué va a generar. Y esta tarde vamos a ver un poco el enfoque, no tanto en el plano natural, porque obviamente todos estos principios arropan ese ámbito, pero vamos a estar conversando un poco sobre la parte espiritual, sobre las consecuencias de ese diferimiento de cosas en la parte espiritual. Y de esa manera vamos a estar trabajando en el tiempo que nos resta, porque todavía hay unas actividades que
que vamos a estar planteando para poder abordar estos temas. Mire, el Señor nos ha colocado de un tiempo para acá una preocupación. Yo sé que a muchos no les gusta el término preocupación, pero vamos a tomarlo prestado. En cuanto a los hábitos. Hábitos buenos y hábitos malos. Porque somos seres de hábitos. Somos seres que al momento de hacer unas cosas recurrentemente, ya pasan a hacerla en forma automática, por llamarlo de alguna manera. Y esto nos va a ayudar a identificar cosas y a ver problemas quizás en donde se están generando consecuencias y que aún no lo vemos. Muchos somos eso. Tenemos una serie de cosas, una serie de actividades que pretendemos realizar en los dos planos. En la demanda del Padre, en la demanda espiritual y también en la demanda secular, en nuestros trabajos, con nuestras casas, con cosas que tenemos que hacer. Pero generalmente, a la hora de tener un checklist, esos se convierten en eso, no lo hicimos. Y vamos haciendo aplazamientos de cosas. Muchos de nosotros vamos por la vida con una gran variedad de tareas acumuladas, tareas sin hacer. Y yo me atrevo a hacer una encuesta ahorita y alguien que me va a decir, yo estoy todo en la línea, yo no tengo nada pendiente. Es absolutamente imposible. Todos tenemos cosas pendientes que hacer. Un bombillo que se quemó, una cosa que tal, desde lo más cosas sencillas. Una tarea que no hice, etcétera, etcétera, etcétera. En el plano normal. Pero repito, en el plano espiritual, con muchísimo más rigor, hay que tomar eso muy en serio para no aplazar las cosas que nuestro Padre nos demanda hacerlas hoy. Entonces, esas tareas sin hacer, que pueden ser grandes tareas o pequeñas tareas, que pueden ser importantes, trascendentales, como cotidianas, como lo de todos los días. Mire, cuando yo estaba estudiando esto, a mí me hizo mucho ruido, un buen ruido, Mateo 6:11. Mateo 6:11 que yo estoy seguro que nos sabemos de memoria, porque lo hemos leído muchas veces. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto es una indicación, vamos a tomarlo así, una instrucción del Padre como un modelo de oración para sus hijos. Y el propio Padre está demandando una condición de hacer las cosas hoy. Él está tomando como modelo, nos está instruyendo. Yo lo estoy haciendo. Yo estoy garantizando que de alguna manera, porque Él lo está enseñando. Yo no sé si me explico. Él está diciendo, ustedes deben orar de esa manera. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y lo está enseñando como modelo. Es decir, si Él está diciendo que le demanden lo que corresponde al día de hoy, ¿cómo es que entonces podemos estar escudados en estar difiriendo actividades si es que Él mismo la está demandando? Porque Él nos está diciendo que ese pan nuestro que nos pertenece, que es de cada día, tiene que hacerse efectivo hoy. No puede esperar para mañana. Por lo tanto, como un principio básico, sencillo, simple y contundente, tenemos una instrucción verdadera del Padre, en el cual es un buen arranque, como principio, para ver por qué Él lo instruye, Él lo indica, Él lo demanda. Entonces nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. El término técnico, y a lo mejor, igual que ustedes, yo no conocía ese término hasta hace muy poco que empecé a estudiar esto, pero el término técnico que se utiliza para aquellos que difieren actividades, que aplazan actividades, es procrastinar. Es difícil pronunciarlo, porque tiene dos policías acostados ahí que se dice procrast.
procrastinar. Y es una frase relativamente nueva que para muchos es exclusiva esta tarde de Shabbat, como lo fue para mí hace unas semanas atrás cuando empecé a estudiar todo esto. Y lo más asombroso de esto es que como la frase, ¿se acuerdan? Si es que no lo han vivido, de la frase o de ese mal que de esta sociedad que es el estrés. Esa palabra estrés no es una palabra vieja, es una palabra relativamente nueva y que se ha venido acuñando por una condición de la sociedad, igual que esta. Muchos, quizás esta va a ser mucho más difícil que cale como palabra en el vocablo de la gente, porque es difícil pronunciarla. Pero esta enfermedad, para llamarla de alguna manera, se está colocando como una de las prioritarias en nuestra sociedad, de una de las que están presentes siempre en nuestra sociedad. Y hay unos términos estadísticos que no vamos a discutir hoy porque obviamente no va a ser, pero es alarmante la condición de procrastinar de mucha gente sin darse aún cuenta. Este término es del latín procrastinare, que simplemente significa diferir o aplazar. Pro es adelante, en favor de, y crastinus es mañana o futuro. Claro, técnicamente diría adelante, mañana o en favor del futuro. Pero esto se entiende en castellano como diferir o aplazar cosas, actividades. Y eso se convierte en un hábito. Y está muy bien acuñado en el dicho ese que dice, no dejes para mañana lo que puedo hacer hoy, o lo que podemos realizar hoy. Nosotros hemos hablado en otras enseñanzas de lo que es la determinación. Lo que es un hombre o una mujer decididos, que estén simplemente determinados a hacer acciones, a hacer cosas. Eso lo hemos dicho, lo hemos hablado. Y hemos dicho también que esa determinación o esa actitud de ser hombres decididos, determinados, viene condicionada por dos aspectos. El primero es que hay una necesidad de hacer las cosas. Es una de las condicionantes que de alguna manera moldea la actitud de ser determinados. Y la otra es la responsabilidad de hacer esas cosas. Es decir, estamos delante de que hay algo que hacer, por un lado, y por otro lado es alguien tiene que hacer ese algo. Cuando esas dos cosas se unen, cuando yo me comprometo que haya responsabilidad, hay una acción o por lo menos hay un empuje que me impulsa a hacer una determinada acción, a hacer un cambio, a efectuar una tarea. Porque hay una plena conciencia de que hay algo que tenemos que hacer y alguien lo tiene que hacer. Entonces yo asumo la responsabilidad. Pero en ese concepto, en esa estructura, para visualizar lo que es una persona con actitudes de determinación y unas personas decididas, falta un factor, que es el tiempo. ¿Cuándo? Ok, tenemos claros que hay algo que hacer y que alguien lo tiene que hacer. Si yo soy una persona determinada, si yo me doy cuenta que hay un problema, que hay una situación que amerita una acción y que yo veo que nadie está entusiasmado o está llamado o está responsabilizado, está comprometido por hacer eso, por lo tanto yo tomo la acción porque yo veo de que es urgente, claro. Entonces viene la otra, ¿cuándo lo hacemos? Porque no basta con tener una conciencia de que hay algo que hacer y una conciencia de quién lo va a hacer, sino el momento cuando lo vamos a hacer. Ahí entra en acción el hábito
de hacer en el momento o posponerlo. En ese cuándo. Es decir, estamos enfrente de una variable que tiene que ver con el tiempo. Estamos enfrente de una variable que tiene que ver con el tiempo, en el cual se debe complementar con otras cosas para tener una determinación y que salga la acción. Eso es en sentido general. Veamos. En Lucas 23, 42, hay otro versículo que es muy común, al igual que el que vimos que antecedió, que estaba en Mateo, y que yo estoy seguro que también ustedes lo han leído. Lucas 23, 42 dice, y decía, oye Josué, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Métanle la lupa a este versículo y ustedes van a ver que hay una persona determinada que reúne esos tres requisitos, porque sabe que hay algo que hacer, sabe que quién lo va a hacer, pero también dice cuándo. Y ahí delante de nuestros ojos, en un versículo que hemos leído 40.001 veces, 41.002 con esta, están esas tres variables. En cuanto a alguien tiene que hacerlo, lo hace Yehoshua. Hay algo que debe hacer, se tiene que acordar. ¿Y cuándo lo va a hacer? Hoy. Y siempre en la palabra, y ustedes van a poder revisar, quizás a lo mejor no tan condensado, o no precisamente en un solo versículo, sino a través de todo un contexto, siempre el Padre actúa de la misma manera, con sus instrumentos. Con aquellos hombres y mujeres que pretenden hacer el propósito del Padre. Porque detrás de todo esto debe haber hombres y mujeres determinados, hombres y mujeres que tengan la convicción, la entereza, que tengan muchas veces, aún sin conocer muchas cosas, simplemente ven que hay una necesidad, ven que pueden hacerlo y en el momento lo hacen en favor de un propósito que el Padre les está demandando en un momento determinado. Profundicemos un poco más. El asunto de todo esto, hermanos, se deriva en un grave problema. Y eso es mi opinión. Yo creo que el problema del diferimiento de las actividades o de las decisiones que cada uno debemos tomar se debe muchísimas veces a una poderosísima razón de peso. Yo. Es decir, el problema es que el centro soy yo y mis necesidades. Soy yo y mis apetencias. Soy yo y mis comodidades. Por lo tanto, cuando hay algo que amenace esa estabilidad emocional, por llamarla de alguna manera, yo la rechazo, yo la difiero. Y yo sé que de repente eso reviste una importancia, pero no me es cómoda. Lo vemos de esta manera. Leemos tareas que son complejas o que no me satisfacen. Que son complejas porque de repente en el momento usted no las puede entender. Porque se siente incapacitado de realizarlas. Ya estoy tocando temas espirituales incluso. Porque invade su privacidad, porque rompe con su círculo de confort. Entonces, como es, usted lo ve una amenaza y como el centro soy yo y mis necesidades, yo lo que hago es sustituir esas actividades para sentirme bien por otras que se adapten más a lo que soy yo y a lo que necesito, a lo que necesita mi carne, mis deseos. Entonces, busco cosas agradables y cosas que son cómodas y estas las aplazo. Y mi vida se convierte precisamente en un ciclo de este tipo, en la cual estoy difiriendo tareas, cosas trascendentales en mi vida, en mi terreno espiritual que tengo que hacerlas hoy, y las estoy sustituyendo por cosas que son agradables. Y esto crea un espacio de conformidad.
Y eso es muy peligroso. Volvemos a caer en lo mismo. Cuando yo veo eso, y que yo creo que lo más grave es que no me estoy dando cuenta de todas estas situaciones, es porque mi sistema de defensas de mi mundo, de mi ser interior, de mi hombre espiritual, está totalmente vulnerable. Es decir, yo no soy capaz de ejercer por medio de la vigilancia, de la diligencia, que son las que detectan este tipo de cosas, ningún tipo de alarma para poder reactivar y para poder reconducir, aquí está pasando algo. Entonces yo tengo que sacudirme, tengo que ver de qué forma hago. Y muchas veces tenemos una acumulación de efectos o de consecuencias de esta situación y entonces le echamos las culpas al otro, a mi esposa, al trabajo, incluso decimos es que ese Dios que yo tengo no me está escuchando, etcétera, etcétera. O es que hay un ser espiritual, un demonio, una cosa, no, ninguna, nada. Lo que está faltando un principio, rompiendo un principio en el cual te está llevando como consecuencia a un efecto devastador. Y resulta que los dos tiempos, tanto el tiempo vulgar, el tiempo secular, como el tiempo profético, ambos están corriendo. Y como decimos, el hábito de posponer tiene que ver con mucho con el tiempo. 3 citas y 3 cosas importantes para seguir. Dice Juan, capítulo 6, versículo 60. Al oírlo, muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Por lo tanto, eso me da o me sugiere que el Señor en su palabra me está demandando elementos de alta factura. Me está exigiendo niveles que a lo mejor yo no tengo en el momento, pero me está exigiendo más en mi vida espiritual, más para ascender. Y claro, como todo esto lo vemos complejo y lo vemos que irrumpe a mi condición de necesidades que yo tengo o que el centro soy yo, esto lo vemos y sale la expresión, esto sí es duro. De hecho, cuando nosotros estábamos desarrollando, y un comentario que no sé si lo hice ustedes o lo hice internamente con las reuniones con Datiel en este caso, yo decía, mira, que estamos estudiando Ranjal, esto es fuerte, esto es demandante. Y es que no, uno se hace el análisis y ve que esto tiene que ser de esa manera. En la medida que nosotros veamos que esto se pone fuerte, se pone duro, en esa misma medida lo que estamos diciendo, oye, el nivel que tienes necesita de elevación. Es tanta la dependencia que tienes, tanto los cascarones duros que tienes, que hay que romper, hay muchas cosas que tienes que reestructurar que te hace tener esa visión, en primer lugar. Tenemos Juan 3:30, donde dice, Él debe crecer y yo menguar. ¿Por qué? Porque entonces el centro no soy yo, ni son mis necesidades. El centro es nuestro Padre y es su demanda. Por lo tanto, además de esa alta demanda, de esa alta condición, de ese alto llamado, el cual me está indicando el Padre, también tenemos una condición de que solo no vamos a poder. Porque entonces yo me voy a convertir en un hombre o una mujer selectiva en la cual, bueno, esto me está demandando el Padre, pero esto no me gusta. Porque esto no es así, porque yo no tengo los recursos. Y entonces empezamos a escudarnos en excusas y buscamos lo que me es agradable y lo que es más cómodo. Y las demás cosas, aunque las vemos importantes, repito, las diferimos y las aplazamos y las aplazamos. Eso es lo que me está indicando, entre otras cosas, en que yo estoy colocando mis fuerzas y estoy diciéndole al Padre, yo no quiero tu colaboración, aunque no lo digamos, incluso aunque no lo pensemos, pero mi actitud está hablando. En el cual entonces Él es el que debe crecer y ese crecimiento va a menguar el mío porque Él va a desplazar mi protagonismo. Él va a desplazar lo que yo soy, sino va a ocupar esos espacios. Y en tercer lugar,
como dice Mateo 11:12. Os digo que desde los días cuando Johanán, el inmersor, se manifestó en el desierto hasta este mismo momento, este texto de Mateo 11:12 lo estoy extrayendo del Código Real, de la versión Código Real. Repito, dice, os digo que desde los días cuando Johanán el inmersor se manifestó en el desierto hasta este mismo momento que os hablo, el reino de los cielos es deseado ardientemente por el remanente justo de Israel, mas solamente aquellos que decididamente, hombres decididos, con esta condición que hemos hablado anteriormente, que decididamente se abren paso a través de la Torá, como la estoy enseñando, lograrán tomarlo. Por lo tanto, ese es un reto, el cual nos lleva a una tercera cosa que incluye la preparación. Tenemos que prepararnos. Y la gente, cuando quiere o lo que está buscando es una religión en el cual le estén dando respuesta a sus necesidades a cambio de nada. Yo quiero conseguir un Dios en el cual yo hablo, yo le pido y Él me lo concede. Tipo frotar lámparas y salir el genio. Y eso no lo vamos a conseguir en la instrucción del Padre. Y sobre todo cuando vemos el discurso de Yehoshua. Entonces tenemos tres cosas que rompe con ese centro soy yo y mis necesidades. Tenemos una alta demanda del Padre, tenemos la condición, la verdad que solo no vamos a poder, que tenemos que aceptar su ayuda, que es necesario, es vital hacerlo, y que obedecemos o tenemos que pasar por un periodo de preparación para lograr las cosas. ¿Estamos claros hasta ahora? Ahora viene el examen. Estrategias. ¿A quién le gustan las estrategias? A mí me gustan. Cuando me hablan de estrategia, vamos a ver cómo es la cosa, pues, para darle cuerpo. Entonces, bueno, vamos a ver algunas estrategias, pero por favor no se espanten, porque yo soy el primero que empecé a salir corriendo. Es decir, ustedes están viendo una persona que viene de regreso después de esto. Y vamos a ver una serie de radiografía o una serie de puntos dichos por personas que estudian, que han estudiado esto desde el punto de vista psicológico y que confrontan también. La vamos a ver en un resumen. ¿Cómo que dicen? No hay química, no hay otra palabra también. Ah, sí, no siento la vibra, no siento esa cosa y diferido, y se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando. Pero ¿quién dijo eso? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en el fondo, según los especialistas, lo que hay es una acumulación de miedos o de flojera o de conflictos, y no queremos entrar en conflictos con mi carne, con mi comodidad. Le tengo temor a esa tarea importante porque me siento incapaz. Tengo flojera. Mire, en estos días me llamó el director del IUTC. Yo no creo que me esté escuchando. Si me está escuchando, saludos. Y me dice, yo estaba en la casa, me dice, pastor, necesito un favor. Necesito otra vez que hagas el presupuesto de un edificio que está sin terminar de hace años allá. Y ese edificio, yo no sé los que han pasado por el frente, el edificio que está ahí al lado, que ya tiene las estructuras que están medio oxidadas, etcétera, etcétera. Y yo he hecho esa cuestión, ya el plano y todos los diseños están completos. Pero eso, yo sé que es importante. Es un módulo de aula, qué tal y qué sé yo. Pero me da una flojera, hermano. Porque hay unos condicionantes ahí que escapan a mi voluntad. Y le doy vuelta y vuelta y vuelta para hacer ese presupuesto. Porque ya el plano, el proyecto está listo. Y sé que es importante. Y cuando yo les decía, esto está golpeando, el primero que golpea es a mí, porque obviamente hay cosas que yo ahorita tengo diferidas. En el plano secular,
Y en el plano espiritual, en este tiempo, Baruch Hashem, he sentido, yo creo que algunos, ojalá que sean muchos, de los que estamos aquí hemos sentido el impulso de apresurar el camino, de apresurar las decisiones, las cosas, por todo en lo que estamos envueltos, hemos sentido cosas prioritarias por hacer. Por ejemplo, el EJAL, que hace tiempo, estoy hablando de más de un año, teníamos la necesidad de hacerlo y se ha venido difiriendo. Es que el tiempo del Señor es perfecto. Y ahí nos escudamos. Por poner un ejemplo, y yo sé que usted, en su vida espiritual y en su relación con esta sociedad, con su familia, tiene cosas por hacer que han estado siendo diferidas desde hace tiempo. Y usted no las ha hecho, no las hemos hecho. Pero es hora de revisarnos por qué no la hemos hecho. Porque repito, como dije al inicio, está bien. Si usted no se siente seguro de tomar la decisión de hacerla, porque no está seguro si es bueno o malo, si es el tiempo y tal, está bien, no lo haga. Porque yo siempre he sido uno de los defensores que dice, si no está seguro, no lo haga. Siempre lo he dicho. Pero lo que sí es importante es que esa condición lo lleve a la otra, a la oración. Si usted tiene indecisión para alguna cosa que usted no entiende en el momento, oye, está el Señor, esa oración usted no la puede diferir. Señor, aclárame esto, ¿lo hago o no lo hago? Esa oración no admite diferimiento de ningún tipo. Porque por alguna razón usted está difiriendo, pero a lo mejor no es por el hecho en sí, sino por la dirección que también está diferida, porque no se la ha pedido al Padre. De esta manera, entonces, vemos que hay conciencia de las cosas que son importantes, pero nos falta entonces que la luna se interceda con Júpiter y que haya un eclipse total, qué sé yo, para yo poder hacerla. Y que el cometa Halley pase de paso. Y en el fondo lo que hay es una serie de elementos allí que no los queremos ver, no los queremos visualizar. Esto obviamente se convierte en un círculo tremendamente vicioso, en el cual el tiempo sigue pasando. Y el tiempo para nosotros se convierte en un factor importantísimo. Porque el tiempo va a tener una expresión de este tipo. La alarma, cuando suene, va a tener un sonido parecido a este tipo, en el cual ya no va a haber más tiempo. ¿Ok? Ahora, todo esto, este ciclo, ese círculo vicioso, el cual esconde miedos, el cual esconde comodidad, el cual esconde conflictos internos, etcétera, etcétera, se visten de distracción y de excusas. Sí, hay otras cosas que me distraen, que alivian un poquito mi pena al no hacer las cosas o al diferir las cosas, o hay excusas de hacerlo. Mira, no, está lloviendo. Mira, no, la inflación. No, eso no es así. Mira, fulanito, no, se me perdió el teléfono. No es... Y nos llenamos de excusas. Pero, hermanos, ¿es que acaso el Padre no escudriña los corazones? Esa distracción y excusa generan ansiedad en nuestro interior y generan, aunque usted no se dé cuenta en el momento, un peso de culpa que se va acumulando. Este círculo, cuando se va alimentando a través del tiempo, genera más ansiedad. Y las oportunidades que tenían cuando tuvo que haber tomado la decisión, ya se vuelven extemporáneas y se vuelven muchísimo más graves. Porque el tiempo no va a esperar por nosotros. El tiempo no va a esperar por nosotros. Dice Proverbios 3:28, no digas a tu prójimo, anda y ven de nuevo, que mañana te daré, que mañana te lo haré, cuando contigo tienes que darle. Es decir, si tenemos las condiciones para hacer las cosas, para tomar las decisiones, para decir lo que tenemos que decir en el momento apropiado,
de manera determinante, el mismo Padre en su sabiduría dice que no podemos diferirlo para mañana, porque ya tienes lo suficiente para hacer la acción. Allí es donde está la esencia en Proverbios 3:28 del diferimiento de las cosas, de tener el hábito de posponer todos estos elementos. Yo voy a empezar en este momento con la Torá y voy a poner a Faraón como ejemplo bien claro, nos muestra la Torá, de cómo se difieren las cosas. Y arranco con Éxodo 8 al 9. Dice Faraón, entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, suplicad a Adonai que aparte las ranas de mí y de mi pueblo. Le dice Faraón a Moisés y a Aarón que aparte las ranas. Ese es un problema importante, ¿verdad? Que tenía Faraón. ¿A quién le gustan las ranas? Yo creo que a nadie. Que le invadan ranas, a nadie. Por lo tanto, se convierte en una tremenda plaga. Y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio a Adonai. Ese es el contexto. Y el verso 9 dice, y Moisés dijo a Faraón, dígnate señalarme, ¿para cuándo? Ahí está el tiempo. Ya entendí el mensaje, ya vi que es importante, pero señálame, ¿para cuándo? He de hacer esa súplica que tú me estás pidiendo, he de suplicar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se quiten de ti y de tus casas y sean dejadas solo en el Nilo. ¿Qué ustedes hubiesen respondido? Ya, para ahora, pégate el grito y pega el grito al Padre, porque ya no aguantamos eso. ¿Qué dijo Faraón? Léalo. Él dijo, mañana. Entonces, Faraón era malo y tenía muy malos hábitos. Tenía el hábito de posponer las cosas. Para mañana. Y Moisés respondió, ¿sabe lo que Dios, sabe lo que dice Moisés? Moisés no le respondió, ¿cómo vas a pedir eso para mañana si tienes un tremendo problema? Tenemos un padre que te puede escuchar, que tiene un teléfono, línea abierta 24 horas al día. Por lo tanto, y tienes un problema grave, vamos a darle. ¿Qué le dijo Moisés? Ah, está bien, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay como Adonai, nuestro Elohim. Y eso es verdad, pero se activa con la condición de ruego para hoy. Esto pone a uno a pensar. ¿Sí o no? Bien. El hábito de posponer y el perdón. Esta es una de las cosas que a mí, les confieso, lo vi con mucho cuidado. ¿Qué tiene que ver la condición de posponer y que yo tengo que pedir perdón? ¿Ustedes lo ven alguna conexión? A veces a mí me siento como mal, pudiéramos decir, cuando vemos que la ciencia muchas veces da respuestas o explica algo que el Padre nos debe enseñar, es más, que nosotros debemos saber como hijos y que esperamos que sea la ciencia que nos las enseñe. Y dice, ay, sí, es verdad. El hábito de posponer y el perdón. Bien es sabido que cuando no somos cumplidores, tendemos a culparnos y a flagelarnos por esos incumplimientos. Ahí hay un drama.
uno se siente mal. Hay algunos que ya forma parte de sus hábitos y lo han asimilado y están contentos como son. Pero los que queremos buscar un crecimiento espiritual, nos sentimos mal. Nos sentimos con una condición de culpabilidad. Y entonces muchos se culpan y se flagelan por esos incumplimientos. Y este sentimiento de culpa puede llegar a bloquearnos literalmente, a no ejercer el rol en el momento apropiado. De esta manera, el hábito de posponer va aumentando y aumentando su efecto dañino. Se tiene una hipótesis de que el acto de perdonarse, se tiene una hipótesis de que el acto de perdonarse a uno mismo por el retraso en las obligaciones podría reducir el malestar generado por la culpa y motivar a la persona a llevar a cabo un cambio que implica el empleo de estrategias de resolver los asuntos pendientes, rompiendo de esta manera la tendencia a continuar evitándolos, a continuar difiriéndolos. Esto es ciencia, yo no lo saqué de un libro de teología ni nada, sino me puse a investigar los hechos psicológicos, los aspectos del cerebro, de la mente humana y qué se ha hecho sobre esto. Y me conseguí con esto. Una cuestión bien interesante. En un reciente estudio realizado entre 119 estudiantes de la Universidad Canadiense de Carleton, en el que se analizó la relación entre la tendencia a demorar las tareas y la capacidad de perdonarse a sí mismo por dichas faltas de cumplimiento, demostró la validez de esta hipótesis, puesto que los estudiantes que mostraron una mayor tendencia a perdonarse a sí mismos por las materias aplazadas en el primer lapso, mostraron una menor tendencia a no posponer sus responsabilidades en el segundo lapso. O sea, pudieron lograr romper ese círculo vicioso, en el cual yo tengo culpa y fue sucumbido, y esta ansiedad los lleva a una actuación nula. Es decir, los sujetos más benévolos consigo mismo serían más responsables con sus tareas y mostraron una mejor actitud para sacrificar el placer momentáneo producido por posponer actividades. Porque posponer una actividad que nos es incómoda, que no nos sentimos bien por miedo y tal, nos da cierta satisfacción. Dice, bueno, hoy no puedo hacerlo, pero mañana lo voy a hacer y hoy estoy tranquilo. Eso es una falsa ilusión, porque es diferir el problema. ¿Ok? Ya entiendo entonces, o no es que no lo entiendo, sino que la ciencia está dando respuesta a esa condición de amarnos a nosotros mismos para poder proyectar el amor al prójimo. Porque esa benevolencia con nosotros mismos nos va a decir muchas veces cómo va a ser el comportamiento que debemos tener con los demás. Pero si nosotros mismos comenzamos a castigarnos, a culparnos, a flagelarnos, vamos a tener cuadros y crisis realmente espantosas. La conclusión de todo este estudio, que es muchísimo más amplio, pero les traigo la condensación, es que obviamente hay que hacer cambios de conducta en nuestra vida. Y ese cambio de conducta, para ellos, estriba en dos factores, resumiendo todo. El primer factor es no esquivar la responsabilidad. Es decir, responsabilizarnos de las consecuencias de nuestro hábito de posponer las tareas. Y no buscar excusas, no buscar culpables. Esto pasó precisamente porque tuve que haberlo hecho hoy y lo hice dentro de un mes o dentro de 2 meses, etc. Entonces tenemos que ver cuáles son las consecuencias de ello. Responsabilizarnos por ello. No decir, bueno, yo no lo hice por esto, por aquello, porque mi esposa, porque la lluvia, porque
lo caro, etcétera, etcétera. En primer lugar, la responsabilidad. En segundo lugar, evitar precisamente el sentimiento de culpa. Que ese sentimiento de culpa sea la dosis necesaria para sacudirnos, pero no para ser excesiva, puesto que ese sentimiento de culpa excesivo no ayuda para nada, más bien todo lo contrario, nos sucumbe y nos entierra muchísimo más hondo del estado inicial y no resuelve nada. El hecho de que nos sintamos culpables no indica que ya la cuestión está solucionada. Tenemos que actuar, tenemos que resolver. Seguimos con los estudios desde el punto de vista clínico, psicológico, para después terminar con la parte espiritual. Hay un señor que se llama Pierre Steele. Usted tiene que poner la boca así como para poder pronunciar ese nombre. Pierre Steele. A ver, repitan conmigo. No, mentira. Ese señor, ¿cómo se llama? Steele, autor del libro, me costó buscar porque lo conseguí, fue todo en inglés y entonces estuve buscando. Lo resume y dice, la ecuación de la procrastinación, tiene una ecuación, él va descubriendo, hay cosas interesantes, que en inglés no lo voy a leer, no sé si Rita me ayuda, the procrastination equation, se llama, es larguísimo. Ese señor escribió unas cosas interesantes. Dice, menciona que el hecho de posponer puede calmar la ansiedad a corto plazo. El hecho de posponer nos trae a mentiras. Sentimos un alivio. Y eso lo voy a hacer mañana, ya no me tengo que preocupar, porque cada día tiene su propio afán y nos escudamos allí. ¿Okay? Entonces él dice, menciona que el hecho de posponer puede calmar la ansiedad a corto plazo, pero tenemos consciente de que el momento debe llegar, va a llegar, llegará. Entonces será imposible seguir evitando la ansiedad y la ansiedad será mayor. Por lo tanto, si el momento es hoy, vamos a hacerlo. Por otro lado, dice, mirémonos en este espejo. Existen algunas características específicas de las personas que tienden a posponer tareas. Hay muchas, pero las más resaltantes son estas. A ver si hacemos como esa famosa canción, ¿te pareces tanto a mí? Dice, las personas que tienden a posponer tareas tienen más o menos este perfil de 5 puntos. El primero es que tienen menor control de sus impulsos. Son personas que son impulsivos, generalmente. El segundo es que como consecuencia de eso, entre más impulsivo eres, menos te gustará retrasar gratificación. Porque yo vivo la vida express. Dame rápido, tal y listo. Yo quiero de una vez la gratificación. Yo quiero ver las consecuencias, ya, listo. Y eso, la sociedad es experta en eso. Queremos todas las cosas a corto plazo. Queremos mejorarnos rápido, queremos graduarnos rápido, queremos casar todo rápido. Tercero, buscan una gratificación, entonces a corto plazo como consecuencia de ello. Lo otro, pueden creerse poco competentes. Eso tiene que ver mucho con la autoestima y todo esto. Entonces posponen, porque les da temor esa aparente falta de competencia. Y precisamente el otro tiene miedo a fallar. Yo no lo voy a intentar porque no me siento seguro, etcétera, etcétera, y entonces pospongo. Todas estas cosas, según el perfil de este Pierre Steele, lo tiene para entender un poco estas cosas. Ahora, continúa diciendo él, realizar actividades pequeñas o poco importantes, pero placenteras, buscando una recompensa no solo sea grande, sino inmediata, nos distrae del objetivo y no hace desaparecer el problema. Por lo contrario, generará ansiedad y culpa. ¿Cuántos de ustedes
ven lo importante que es asistir a la Keilah, por ejemplo, en cualquier actividad, en Shabbat. Pero bueno, eso tiene que ver con un sacrificio, tenemos que hacer arreglos antes para venir, y además ese día es la final del Mundial de Fútbol. Va a jugar, imagínense, Francia ¿con quién? Con Croacia. Bertale. Y eso me va a dar una satisfacción tremenda. Por un día que yo dejé de ir, no hay problema, y me quedo en casa. Al final, recibimos la recompensa, el placer de quedarnos con un control remoto en la casa con aire acondicionado, la esposa haciendo unas empanaditas bien buenas, con una malta bien fría, etc. Y eso nos da una satisfacción. Pero cuando pasa la cosa, que dice, Bertale, el Shabbat tuyo estuvo tremendo, que no sé qué más y tal, uno se siente terriblemente mal. Porque claro, buscó satisfacer la gratificación pronta, inmediata, que lo distrajo del objetivo, pero que más bien el problema se hizo más grave. Porque dejó de percibir un alimento espiritual que lo iba a llevar a un mayor nivel. Y eso lo podemos colocar como ejemplo, pero puede suceder muchas cosas más en otros ámbitos. Entonces, la ansiedad seguirá creciendo, afectando tu rendimiento, afectando tu productividad, incluso tu autoestima y estado de ánimo. Posponer sin ninguna razón, sigue diciendo él en este libro, sin ninguna razón de peso, posponer sin ninguna razón de peso es un acto irracional. Lo llama este psicólogo. Si no hay razón de peso para posponer, esto es una irracionalidad, lo dice él. Y cuando lo hacemos, sabemos que estamos actuando en contra de nuestros propios intereses. En este caso, la lectura es, si lo estamos haciendo y el Padre nos está demandando que lo hagamos y no lo hacemos, lo posponemos, entonces estamos actuando en contra, no solamente de mi propio interés, sino de los intereses del Padre que tiene para mí, para cumplir su propósito en mí. Entonces eso lo vuelve más grave. Ahora, ¿qué hace que pospongamos las cosas importantes? ¿Por qué las posponemos? Me quedan unos minutos. Vamos a terminar. ¿Por qué las posponemos? Primero, por la comodidad. Ay, ese es el rey. Porque hacer las tareas es sacudirnos un poco, romper un poquito el confort. Escrituras, no oramos. Dice Éxodo 5:2, pero Faraón respondió, ¿quién es Adonai? No lo conozco. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es Adonai? Para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel. No lo conozco y tampoco he de soltar a Israel. Porque había un desconocimiento. Entonces no impidió diferir la acción de liberarlos. El otro punto es, hay un cuento, y ustedes lo saben, se lo voy a recordar, de un tipo que estaba en el Chinchorro, a la orilla de una playa. Por favor, el ambiente. En ese éxtasis donde está, él mira para arriba y ve un cielo azul despejado. Y en medio de ese cielo azul ve una araña que va bajando. Justamente encima donde está él. Y él piensa, ¿qué será bueno para la picada de araña? Por lo tanto, estamos en presencia de una alta exposición, una alta manifestación, una alta dosis de pereza. Es la causante de la anulación de la sabiduría. Dice Proverbios 6:6-9, hablando de arañas, esta vez vamos a hablar de hormigas. Dice, observa la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Cómo es posible que el Padre, a nosotros, la corona de la creación,
nos está diciendo, cópiese de ese animalito que está allí. Porque hasta ahora tu sabiduría no alcanza el cerebro de ese animalito. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni soberano, prepara en el verano su comida. Tiene una conciencia propia, por llamarlo de alguna manera, del sentido de responsabilidad. No necesitan que alguien les esté diciendo las cosas. Y en el tiempo de la siega, guarda su sustento. Al final dice en verso 9 del Proverbios 6, ¿hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Te tiene que picar la araña? No, eso no lo dice el proverbio, eso lo dice. La otra cosa, ¿qué debemos hacer? Obviamente descartar de nuestra vida todo eso que le habíamos dicho, el desconocimiento, la flojera y todo esto. Pero hablando de estrategias, vamos a empezar por esta. ¿Qué debemos hacer para romper con el hábito de posponer? Hay un método que no resulta tan científico, pero es tremendamente eficaz. Que es este que les voy a aplicar. A mí me dio mucha risa, pero lo conseguí en varias partes. Y la forma como yo lo estoy expresando es para que lo entendamos, pero de donde lo leí no lo pusieron así, lo pusieron mucho más complejo, pero para poder hacer. Esto me recordó mucho a Ruth, mi hija, porque ella detesta la sopa, pero ama los espaguetis. Es decir, estamos en un panorama de cosas que tenemos que hacer, pero no nos gustan, y que en lugar de hacerlas, las cambiamos, las diferimos por algo que me gusta. Los psicólogos hablan de un método sencillo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con congela. No lo habla de esa manera, pero es una manera de entenderlo. Congela. ¿Qué vas a congelar? La sustitución que te causa placer hasta cuando hagas lo que tengas que hacer. Los mismos psicólogos dicen, engaña a tu cerebro, condiciónalo, es decir, oblígalo a condicionar. Porque ¿qué es lo que pasa con aplazar o con diferir las tareas? Que las sustituimos por aquellas que nos agradan. Como a mí no me gusta la sopa, yo dejo de tomar sopa, pero en su lugar como los espaguetis. Y a veces hay padres que dicen, sí, mi hija, sí, para que no se vaya a desnutrir, cómate los espaguetis. Pero el método consiste en, no señor, no te comas los espaguetis, congela esa acción hasta que no cumplas, no difieras la sopa. Yo no sé si me estoy explicando. Porque generalmente usted dice, bueno, tengo una cosa que hacer. Tengo que podar la mata de Trinitaria, que está muy grande. Pero resulta que no tengo la escalera porque se la presté a un amigo, a un buen que tuvo una emergencia. Además, si yo no se la presto, ¿qué tiene prioridad? ¿La mata o la emergencia que tenía mi hermano allá con el aguacero que cayó? Entonces, empiezo a justificarme. En su lugar, yo no puedo la mata, pero entonces agarro un bombillo, porque la escalerita que tengo es más chiquita, y cambio. Yo desplazo aquello por una actividad que me es más cómoda a mí, pero sigo aplazando aquella. No, bloquea. No hagas nada, bueno, cuando se puede hacer porque hay cosas, no hagas nada hasta tanto tú no hagas lo que te propusiste hacer, la demanda que te está diciendo el Padre que hagas hoy. Ese método de esa manera es sencillo, pero usted lo va a adaptar a las demandas espirituales que tiene el Padre con usted y se va a dar cuenta de muchas cosas. Yo lo veo de esta manera y ya vamos entonces a entrar a la condición espiritual que el Padre demanda en dos acciones. Usted se mete en internet
y va a conseguir multitud de fórmulas para no posponer las cosas, muchas, pero yo prefiero llamarlas de dos maneras, de dos factores. En primer lugar, actúe. Hay expresiones maravillosas, recetas, pero yo no voy a estar, podemos estar toda la tarde hablando de todo eso. Pero en primer lugar, de las dos, debemos actuar, sacudirnos. Debemos actuar. Tomar la decisión de empezar a hacer, empezamos, hacemos y terminamos las cosas de manera total y no parcialmente o a medias. Éxodo 10:26 dice, ¿cómo se fueron ellos de Egipto? Dice, también nuestro ganado irá con nosotros, no quedará ni una pezuña. Se llevaron todo, fueron preparados. Porque de él tomaremos para servir a Adonai. Fíjense lo que es tener claro el propósito que tiene el Padre. Cuando uno tiene claro que lo importante es servir a Adonai, eso me da la suficiente motivación, orientación, esperanza, fuerza de voluntad, etcétera, para buscar todos los elementos que me van a hacer falta para servir a Adonai. Entonces, de esa manera yo voy guiándome y voy buscando, dice, no quedará ni una pezuña porque de él tomaremos para servir a Adonai, nuestro Elohim, pues hasta que lleguemos allí no sabremos, y porque hay una condición de no saber con qué hemos de servir al Padre, vamos a ir preparados hasta las uñas. La segunda parte es prepararnos. Y es lo que muchos no queremos. Lo que queremos es tener las cosas con tipo varita mágica, tipo comodidad, que me ayuden a resolver los problemas. Y resulta que tenemos que prepararnos. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Los grandes logros son los que tienen un proceso. Los grandes logros para nosotros, mire, nosotros el sentido de, por ejemplo, la escalera de Ranjal que la estamos dando todos los miércoles, hemos pasado en términos de enseñanza durante tanto tiempo, yo no sé cuántos meses estamos con esto y apenas estamos llegando a la mitad de la escalera. A nivel de enseñanza, a nivel de participación, de poner en práctica eso, el proceso es mucho más largo y complejo, porque obedece a una condición de procesos. Para ello entonces tenemos que prepararnos. Éxodo 11:2-3 dice, habla ahora oídos del pueblo para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata. Dice además, y utensilios de oro, porque Adonai había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios y al mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Ellos a lo mejor no entendieron que vamos a hacer con plata y con oro en el desierto, pero ellos cumplieron la demanda. Y se prepararon para salir. Obviamente yo creo que los primeros que estaban interesados en salir de esa esclavitud eran ellos, pero eso incluso no los llevó a salir todos locos, sino buscaron las pautas, se prepararon para salir y estamos viendo las escrituras que indican eso. Si somos diligentes debemos estar entonces seguros que Adonai nos va a proteger y Él hace la diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo. Dice el mismo Éxodo 9:4, pero Adonai hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, y no morirá nada de todo de los hijos de Israel. Pero tenemos que estar en una acción consona con la demanda del Padre. Por otro lado, mientras el mundo anda en oscuridad, los hijos del Eterno podemos entonces andar en luz y disfrutar de ella. Dice Éxodo 10:23, no se veían el uno al otro, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Por esa plaga tremenda, la oscuridad que antecedió a toda la muerte de los primogénitos. Dice, pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus asentamientos, porque había un propósito que cumplir con ese pueblo, y tenían que actuar en consecuencia de ello. Lo otro dice, para tener la protección de Adonai, lo único que tenemos que ser es obediente. Hablamos incluso, recién estamos desarrollando el tema de la santidad, y la santidad está perfectamente condicionada o relacionada con el nivel de obediencia. En otras palabras, usted entre más obediente sea,
más se santifica. La santificación no tiene nada que ver con cosas esotéricas ni cosas que no tienen afiliación con el terreno de hacer las cosas, a todo lo contrario. Es un nivel de obediencia que nos lleva a esa condición de santos. Dice Éxodo 9:19, envía y asegura tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque toda persona o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, caerá granizo y morirán. Hubo advertencias. Por lo tanto, si desobedecemos a esa orden, entonces vamos a crear o vamos a tener las consecuencias de esa desobediencia. En lo espiritual y también en lo secular es muy importante saber que lo deseado por nosotros debe cumplir con su propósito. Ya sabemos que ellos tenían bien claro, vamos a salir para servirle a Adonai. Por lo tanto, no es salir por salir, sino salir para hacer el propósito, para hacer el servicio. Por lo tanto, yo me preparo para cumplir esa condición. Primera de Reyes 18:21 dice, y Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Eso se entiende en otras versiones, dice, ¿hasta cuándo vas a pensar de dos maneras? Si es Adonai, el Elohim, si tienes eso como prioridad, bueno, síguele. Y si es de Baal, sigue a Baal. Pero el pueblo no le respondió palabra. Esto que está acá se está haciendo crítico hoy día. Y por eso yo les decía, el punto es el tiempo. Cuando hablamos de determinación, cuando planteamos al principio que que tengo plena conciencia de que algo hay que hacer y que alguien tiene que ocuparse de ello, lo único que falta para ser personas decididas o determinadas es el cuándo, es el tiempo. Y esto es importantísimo, porque en estos días que están transcurriendo delante de nuestros ojos, esta brecha va a ser como la que está dibujada ahí en Primera de Reyes. ¿Cuál va a ser la demanda en la cual el que es injusto sea aún más injusto y el que es inmundo sea aún más inmundo? Por un lado. Pero por otro lado, el que es justo sea aún más justo y el que es santo sea aún más santo. ¿En qué lugar está usted? Porque o pertenece a un lugar o pertenece al otro. Yo me anoto a este segundo grupo. Yo intento revestirme de justicia y de santidad. Eso significa que si hoy soy justo, mañana debo ser más justo. Que si hoy soy santo, mañana tengo que ser más santo, más obediente. Porque las brechas al final de este tiempo se van a separar, se van a profundizar. El reto está en dónde estamos nosotros, en qué lugar estamos nosotros. Hermanos, obviamente, lo que es el diferimiento o el hábito de posponer las cosas tiene que ver con el tiempo. De hecho, es cuestión de tiempo. Y el tiempo apremia. El tiempo profético se hace cada día más corto. Para finalizar, en Hebreos 10, 24 al 25, dice, y consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, a la acción de efectuar las buenas obras, no dejando de asistir a las reuniones de la comunidad como algunos han tomado ya por costumbre, sino responsabilizarnos. Hemos hablado en esta charla de lo que es el hábito de posponer las cosas, que la responsabilidad guarda un papel importante, sino más bien responsabilizarnos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por lo tanto, este día se está acercando y nosotros no sabemos si este Yom Teruah, ese va a ser el último shofar.
en el cual la venida de Mashiach va a ser inminente y ese tiempo se va acortando. En cuanto más nos acerquemos a ese tiempo, más responsable, más buenas obras, más justos y más santos debemos ser. Porque la brecha se va a ir acentuando como está en Apocalipsis. Hoy es tiempo de romper viejos esquemas, hermanos. Hoy es tiempo de decir, Señor, yo tengo condiciones que corregir. Yo tengo un cúmulo de tareas que tengo que cumplir y por una razón o por otra la he venido difiriendo. Yo tengo una condición delante de ti de que es necesaria la oración, por ejemplo, y que tengo que orar y no lo he hecho, pero la he venido difiriendo. Yo tengo una condición de que es importante leer las Escrituras, porque yo estoy convencido de que allí tengo la guía, el alimento que me va a sostener espiritualmente hablando. De allí yo puedo tener el contacto contigo y conocerte más aún. Pero aún teniendo claridad, teniendo conciencia de que eso es importante, he venido difiriendo y me he estado distrayendo con tantas cosas que ocupan ese espacio. Y entonces usted se va a poner a analizar todas las cosas que ha venido aplazando y se va a dar cuenta que hay muchas. Y quizás ahí está la respuesta a muchas condiciones que no vamos a decir que son problemas en su vida, sino que son obstáculos que le han permitido acercarse más al Padre y por ende usted mismo ha puesto barreras para que la bendición del Padre no fluya en su vida. Entonces tenemos que revisar todas estas cosas. Baruch Hashem. Bueno, bendiciones, hermanos. Hay tantas cosas que aprender de esto, pero el Padre quiere que estemos atentos a este llamado. Y vamos a levantarnos. Y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias esta tarde por esta lección, por todas estas cosas que nos estás enseñando, Señor. Queremos ser personas responsables. Queremos ser personas diligentes. Personas, Padre, que tienen obviamente el deseo, la pasión, de que tenemos conciencia de lo importante que es tu reino, Padre. Pero no queremos conformarnos con esos buenos deseos y esa conciencia clara de lo que quieres tú para nosotros, sino queremos convertirla en acción, que sea nuestra vida testimonio, que sean nuestras actitudes, nuestras decisiones, Padre, evidencias propias de que somos hombres y mujeres diligentes, Señor, que queremos manifestar, hacer tu voluntad, Padre. Por favor, Señor, te pedimos que si no hay claridad en nuestra mente para tomar una decisión, ayúdanos, Señor. Pero quítanos, Padre, de nuestra mente ese hábito de posponer, de diferir las cosas que sabemos que son importantes, Señor. Y de entender, Padre, como dice allá Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Ayúdanos a conectarnos, Padre, con tu tiempo, con el propósito que tienes reservado para cada uno de nosotros. Por los méritos de Yahushua te damos gracias esta tarde. Amén y amén.